Hola amigos, aquí estamos nuevamente con otro podcast sobre el Bhagavad Gita. En el último programa hablamos acerca de la descripción que Krishna hace sobre las dualidades que hay en este mundo. En el texto siguiente, que es el que vamos a leer hoy, continúa hablando del tema y acerca de cómo las personas deben lidiar con esas dualidades. Entonces, el texto siguiente lo voy a leer en el sánscrito porque el sonido del sánscrito es muy especial, ayuda a la concentración, ayuda a armonizar nuestra mente y prepararla para la comprensión más profunda del significado del texto. Dice así: Yam hina vyatayam tiete Purusham Purusharshava Samaduka Sukandhiram Somrita Tvaya Kalpate. Oh tú, el mejor entre los hombres, Arjun, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Entonces nuevamente Krishna vuelve a hablar acerca de la felicidad y la aflicción como las dualidades propias de este mundo y cómo debe actuar la persona que tiene que tratar con estas dualidades. Como explicamos antes, tanto la felicidad y la aflicción materiales son dualidades externas. Es decir, lo que nosotros consideramos como felicidad es en general la cesación, el detener el sufrimiento, o podríamos decir el alivio de las condiciones problemáticas. Como explicamos en el programa pasado, lo que nosotros consideramos felicidad y aflicción en este mundo son dos cualidades duales que son temporales. Pero si incluso analizamos un poco más profundamente qué tipo de cualidades son, cómo es esa felicidad y cómo es esa aflicción o ese sufrimiento, podemos no solamente entenderlo, sino superarlo más fácilmente. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros consideramos felicidad, en general, no es tan así. Generalmente simplemente aliviar las condiciones incómodas o problemáticas de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos el frío durante la estación del verano, cuando hace mucho calor, eso lo consideramos un placer, una felicidad. El agua fresca que alivia el calor. Ahí nosotros estamos sufriendo el calor, nos resulta incómodo, y experimentar algo fresco nos resulta placentero. Y lo mismo a la inversa. Durante el invierno, cuando nosotros estamos experimentando el frío del clima, ¿no?, y entramos en un lugar cálido, o nos abrigamos, o nos acercamos a alguna estufa, entonces nos resulta placentero. Pero eso no es felicidad, o no es placer, es simplemente dejar de sufrir la condición opuesta. Lo mismo podemos decir con respecto al sufrimiento. El sufrimiento es el producto principalmente de la mente, que agranda cualquier problema y situación incómoda. La persona que se queja constantemente del clima, ya sea del calor o del frío, no hace otra cosa más que agrandar su sufrimiento. Pero si nosotros tomamos las cosas fríamente, sí hay una incomodidad. El problema es cuánto nosotros agrandamos la incomodidad o cuánto nosotros agrandamos el supuesto placer. ¿No? Porque tomándolo fríamente, los sentidos simplemente transmiten una información, una sensación a la mente y ésta la agranda. Es como un productor de publicidad o de marketing que exagera para vender algo. Lo desagradable se vuelve insoportable, así como decíamos sobre el calor o el frío.
pero en realidad difícilmente tengamos que enfrentar temperaturas que realmente sean insoportables en nuestra vida cotidiana. Esa es una situación que rara vez una persona tiene que experimentar de verdad, ¿no? Un calor insoportable, un calor que sea realmente dañino para la salud, o un frío que sea realmente dañino para la salud. Y así como sucede con el calor y el frío, lo mismo sucede con el bienestar y la felicidad. La mente lo agranda, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos a otros sobre nuestras experiencias placenteras. Nuestra mente las agranda, y así lo contamos o lo recordamos, porque necesitamos encontrar esa felicidad. Necesitamos que esa experiencia haya sido así, inolvidable, porque eso es lo que le da sentido a la vida material. Y cuando hablamos acerca del sufrimiento, también, de la misma manera que nuestra mente nos lo presenta como algo insoportable, cuando nosotros lo contamos a otra persona, también lo agrandamos. Pero en general no es tan así. Supuestamente estas situaciones, tanto de placer y felicidad como de dolor y sufrimiento o aflicción, es lo que le da color a la vida. Eso es lo que nos repetimos unos a otros continuamente. Pero todo es una lucha entre disminuir la aflicción y agrandar el placer. El problema es que nada de eso podemos mantener. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. El sufrimiento va, o la situación incómoda va a pasar, así como decíamos antes que pasa, o como Krishna, mejor dicho, decía que todo pasa como las estaciones del invierno y el verano. Y así nosotros luchamos por disminuir uno, aumentar el otro, y la naturaleza responde a nuestros esfuerzos. A veces tenemos éxito, a veces fracasamos, a veces nos sorprende porque disfrutamos cuando no lo esperábamos, o sufrimos cuando no lo esperábamos. Ese actuar de la naturaleza es el karma, es la respuesta, la reacción a todos nuestros esfuerzos. El problema, como decíamos, es que eso, tanto una cosa como la otra, es momentánea. El sufrimiento es momentáneo, la felicidad es momentánea, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos algo constante, porque esa es la naturaleza de nuestra conciencia. Nuestra conciencia no se apaga, no se toma respiros. Incluso cuando dormimos, soñamos, nuestra conciencia está siempre activa. Entonces nosotros queremos algo que esté siempre, no que esté durante algún momento nada más. Entonces lo que se aconseja tanto en el Bhagavad Gita como en distintas escrituras védicas es que busquemos la felicidad dentro de nosotros, que cambiemos el enfoque de nuestra búsqueda, que dirijamos nuestra búsqueda en otro sentido, que giremos 180 grados y enfoquemos nuestra búsqueda hacia nuestro interior, porque en realidad es ahí donde está nuestra verdadera felicidad, esa felicidad que no depende de una situación momentánea que va y que viene, sino que se mantiene continuamente, porque nuestra identidad se mantiene continuamente. Eso es lo que somos, y la felicidad es parte de eso. Entonces, al encontrarnos a nosotros mismos, naturalmente encontramos esa felicidad que estamos buscando tanto. El problema es que mientras estamos distraídos por todas las situaciones externas, por todas las fluctuaciones y circunstancias y condiciones que nos plantea el mundo, es muy difícil que podamos concentrarnos en nuestro interior. Es muy difícil que podamos girar 180 grados y dirigir nuestra atención y nuestra mente, porque continuamente están nuestros sentidos y la mente, o la central de esta información sensorial, dirigida, atraída, distraída por todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Por eso Krishna le está hablando a Arjuna, le está aconsejando que uno no debe alterarse tanto, que no debe dejarse influenciar tanto por las dualidades y las circunstancias externas, porque solamente nos distraen, ¿no? Así como decía Facundo Cabral, usted no está deprimido, está distraído. Estamos continuamente distraídos. Hoy en día hay tanto para distraernos en el mundo. Es muy difícil poder encontrar el tiempo y la energía para concentrarnos en una sola cosa, para concentrarnos en algo que no sea externo, para concentrarnos en una sensación, en un pensamiento, en un estado consciente, para centrar nuestra atención y poder experimentar profunda y verdaderamente nuestra identidad, lo que somos, y dentro de eso, por ejemplo, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué es lo que verdaderamente nos sucede internamente. Entonces, estamos tan distraídos que nos resulta muy, muy difícil poder hacer eso. Y esa era la situación de Arjuna, ¿no? Él estaba tan afligido por toda la disyuntiva a la cual estaba enfrentado, como todos nosotros. Claro, nosotros no estamos en una situación de guerra, pero nos enfrentamos a disyuntivas continuamente. Hoy en día las circunstancias han cambiado tanto. Esta situación que estamos todos viviendo por la pandemia ha alterado tanto nuestras vidas que me imagino a la mayoría de las personas, como a mí, nos han surgido dudas con respecto a nuestras ocupaciones o hacia dónde dirigir nuestra vida. Entonces, estamos en una situación similar, quizás no tan dramática como la de Arjuna, pero similar al fin. Y lo que Krishna le dice a Arjuna también se aplica a nosotros. Le dice, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Eso es lo que queremos todos, alcanzar la liberación. La mayoría de nosotros nos encontramos atados por muchísimas situaciones y circunstancias, trabajo, estudio, responsabilidades, impuestos, tanto, ¿no? Alquileres, hipotecas, gastos, leyes, tanto que nos ata, que nos condiciona el cuerpo, la mente, la edad. Cuando uno es joven, porque son las hormonas; cuando uno es viejo, porque el cuerpo empieza a ponerle límites. Todos nos encontramos de una manera u otra atados, presos, y todos buscamos sentirnos libres de una forma u otra. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna que si uno aprende a tolerar, no solamente a tolerar, porque no es simplemente resistir los embates de las dualidades en el mundo. Eso pareciera más bien como una lucha, y las luchas no son buenas, porque con la naturaleza material nunca podemos ganar. Entonces, tolerar no significa en este contexto resistir a la aflicción, o resistir al calor, o resistir al frío, o y ni siquiera resistir a la felicidad o al placer. La palabra que usa en el verso anterior, Krishna Titiksha, se refiere a una tolerancia que tiene más que ver con la indiferencia. Por ejemplo, suceden muchas cosas que nos resultan indiferentes, que no nos sentimos afectados, entonces ni sufrimos ni nos alegramos, simplemente no nos afectan y nos resultan indiferentes. Cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra mente con respecto a las dualidades, ¿no? Cuando la mente deja de agrandar el sufrimiento, cuando la mente deja de agrandar el placer, y ponemos a cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, nos damos cuenta de que no nos afectan tanto. Eso es la indiferencia. Esa es la tolerancia, titiksha, de la que está hablando Krishna acá. Cuando conseguimos eso, automáticamente nuestra mente
se vuelve muy calma. En la medida en que calmemos la mente, que la mente se vuelva calma, quiere decir que encontramos una gran estabilidad interior. La estabilidad es muy importante. Y no solo aquí en el Bhagavad Gita, que es algo que vamos a escuchar muy seguido, porque se repite bastante. La vamos a encontrar también repetida en otras tradiciones, como en el budismo y en el taoísmo. Ellos la llaman el camino del medio. En la filosofía antigua se llamaba ataraxia, la filosofía griega. En el cristianismo encontramos como la moderación, etc. Vamos a encontrar este principio muy presente en muchas tradiciones. Hoy, por ejemplo, hoy en día ha cobrado importancia el estoicismo y también le da mucha importancia a la ataraxia, a la moderación. Incluso en corrientes como el epicureísmo también encontramos este principio. O sea, ya sea que nosotros busquemos un camino espiritual o incluso tengamos una concepción material de la vida, la moderación, el equilibrio, la estabilidad es la clave para encontrar la felicidad. Es parar para ver y experimentar mejor. Es poder sentir internamente sin vernos distraídos por sonidos e imágenes externas. Y en la medida en que calmemos la mente, que seamos indiferentes a todo lo que viene y va alrededor en el mundo, en la medida en que no nos dejemos afectar por cuestiones ajenas a nosotros mismos o cuestiones menores que no tienen mucha importancia, entonces podremos ver, podremos sentir, podremos experimentar mucho mejor nuestra identidad y nuestra felicidad interior. Entonces, el apego a todo lo que es temporal y relativo, que es fluctuante, que es cambiante y que se va desvaneciendo, ese apego disminuye y en última instancia desaparece. Por eso Krishna dice que una persona así es merecedora de la liberación, porque ya no tiene ataduras a este mundo, ni necesidad de volver a nacer, y eso es lo que quiere decir liberación en el hinduismo. No volver a nacer, no volver a pasar una y otra vez por las mismas situaciones, por las mismas experiencias en distintas vidas, incluso vidas en las que puede ser que no seamos seres humanos, que estemos en especies inferiores, animales o vegetales, o incluso en especies superiores, celestiales, pero que en última instancia son temporales. Y como vamos a repetir y hemos repetido una y otra vez, no queremos nada temporal, queremos las cosas buenas, queremos la felicidad, queremos la paz, siempre. Y todo eso empieza con aprender a tolerar, a ser indiferente, a poner las cosas en su sitio y entender qué es lo que verdaderamente nos afecta y entender qué es lo verdaderamente importante. Muy bien, por hoy vamos a dejar aquí y espero que les haya resultado entretenido el programa, les haya resultado útil, les haya dado información y material para reflexionar. Y si les han surgido dudas o preguntas, no olviden de comentarlas, así las vamos analizando, las vamos trabajando y si podemos responderlas. Espero que se puedan suscribir al canal y que sigan escuchando estos programas que están hechos con mucho cariño, con mucho afecto para todos. Muchas gracias. Hare Krishna.